16 de octubre de 2024. Hospital de Querétaro. 1:30 de la madrugada. Un pastor evangélico de 62 años está muriendo de cáncer. Su hijo está junto a él. El padre agarra la mano de su hijo con la poca fuerza que le queda y susurra: «Hijo, toda mi vida quise ser católico, pero tuve miedo. Perdóname». Y cierra los ojos para siempre. 2 semanas después, el hijo encuentra un diario secreto en el escritorio de su padre. 30 años de estudios católicos escondidos. Oraciones a María, reflexiones sobre la Eucaristía. El secreto de una vida entera revelado después de la muerte. Este es Andrés. Mi nombre es Andrés Ernesto Villanueva Ortiz. Tengo 35 años, soy de Querétaro, México. Y hace un año mi padre murió en mis brazos. Tenía 62 años. Cáncer de páncreas. Durante 35 años fue pastor evangélico, fundador de nuestra iglesia bautista en Querétaro. Un hombre respetado, amado, considerado un pilar de fe. Pero momentos antes de morir, me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba y me susurró algo que destruyó todo lo que creía saber sobre él. Hijo, toda mi vida quise ser católico, pero tuve miedo. Perdóname. Y luego cerró los ojos para siempre. Durante semanas no pude procesar esas palabras, hasta que encontré su diario secreto, 30 años de estudios sobre catolicismo, oraciones a María escritas a mano, la confesión de un hombre que vivió dividido entre su conciencia y su ministerio. Hoy soy católico, no porque traicioné a mi padre, sino porque completé el camino que él no tuvo el valor de tomar. Y creo que desde el cielo, finalmente está en paz. Crecí en Querétaro como hijo del pastor Ernesto Villanueva. Mi padre fundó la iglesia bautista Emaús en 1988, 2 años antes de que yo naciera. Era una congregación pequeña pero sólida, de unas 100 personas. Mi padre era el tipo de pastor que todos respetan, humilde, estudioso, dedicado, sincero. No era de los pastores carismáticos que gritan y saltan en el púlpito. Era tranquilo, reflexivo. Sus sermones estaban llenos de referencias bíblicas, citas de teólogos, estudios profundos. La gente decía que podía haber sido profesor de seminario, pero había elegido pastorear una iglesia local. Mi madre, Elisa, era maestra de escuela dominical. Mis 2 hermanos menores y yo crecimos en esa iglesia. Asistíamos 3 veces por semana, conocía cada banca, cada ventana, cada rincón de ese edificio. Era mi segunda casa. Mi padre me enseñó a amar las escrituras. Desde los 10 años leíamos la Biblia juntos cada noche. Me enseñó griego básico para entender el Nuevo Testamento. Me enseñó a hacer exégesis, a buscar contexto, a no torcer las escrituras para que dijeran lo que yo quería. Era un hombre íntegro. Nunca lo vi en escándalos. No había historias de infidelidad ni de mal manejo de dinero como se escucha de otros pastores. Era genuino, y yo lo admiraba profundamente. Crecí con la expectativa de seguir sus pasos. Estudié teología en un seminario bautista. Me casé con Fernanda, una chica de nuestra congregación. Tuve 2 hijos, y eventualmente me convertí en líder de jóvenes de la iglesia. El plan era que algún día yo tomara el púlpito cuando mi padre se retirara, pero Dios tenía otros planes. En agosto de 2023, mi padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores dijeron que tal vez tenía 6 meses. Esas palabras fueron devastadoras. Mi padre tenía solo 61 años. Todavía era activo, sano en apariencia. Predicaba cada domingo, pero el cáncer no respeta planes. En cuestión de semanas, mi padre comenzó a deteriorarse. La quimioterapia lo dejaba exhausto. Perdió peso dramáticamente. Tuvo que dejar de predicar en octubre. Yo tomé el púlpito temporalmente. Los siguientes meses fueron de sufrimiento. Ver a tu padre, ese hombre fuerte que siempre fue tu roca, convertirse en alguien frágil, dependiente, en dolor constante, es algo que no le deseo a nadie. Pero mi padre mantuvo su fe hasta el final, o eso pensé. Oraba constantemente, leía su Biblia, recibía visitas de hermanos de la iglesia que venían a orar por él.
Todos decían: Pastor Ernesto es un ejemplo de fe incluso en el sufrimiento. La noche del 15 de octubre de 2024, recibí una llamada de mi madre. Andrés, ven rápido. Tu padre está muy mal. Llegué al hospital a las 11:30 p.m. Mi padre estaba consciente pero débil. Mis hermanos ya estaban ahí. Mi madre lloraba en silencio. El doctor nos dijo: es cuestión de horas. Pasen tiempo con él. Nos turnamos para estar con él. A la 1:30 a.m., yo estaba solo con mi padre en la habitación. Él me miró con esos ojos hundidos, cansados, pero todavía lúcidos. Andrés, susurró con voz ronca. Sí, papá, aquí estoy. Necesito decirte algo, antes de irme. Dime, papá, lo que sea. Tomó una respiración dificultosa. Agarró mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil y dijo: hijo, toda mi vida quise ser católico. Me quedé congelado. ¿Qué? Siempre supe que la Iglesia católica era la verdadera, pero tuve miedo. Miedo de perder todo. La Iglesia, tu respeto, el respeto de todos. Así que viví una mentira. Las lágrimas corrían por su rostro demacrado. Perdóname, hijo, por no ser más valiente. Papá, no entiendo. ¿De qué hablas? Pero sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió superficial. Y a las 2:15 a.m. del 16 de octubre de 2024, mi padre murió. Sus últimas palabras fueron una confesión que no entendía. Y ya no podía preguntarle qué significaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Funeral, condolencias, sermones sobre el legado del pastor Ernesto. Yo prediqué en su funeral, hablando de su fe, su dedicación, su amor por las Escrituras. Pero por dentro estaba confundido. ¿Qué había querido decir con esas palabras? 2 semanas después del funeral, estaba ayudando a mi madre a organizar las cosas de mi padre. Su oficina en casa estaba llena de libros de teología, comentarios bíblicos, sermones archivados en carpetas. Mientras revisaba su escritorio, encontré un cajón cerrado con llave. Mamá, ¿tienes la llave de este cajón? No sabía que estaba con llave, respondió extrañada. Busca en sus cosas personales. Encontré un llavero pequeño en su mesita de noche. Una de las llaves abría el cajón. Dentro había un cuaderno, grueso, viejo, con la portada desgastada, y en la primera página, con la letra de mi padre, decía: Diario personal, 1994-2024. Si estás leyendo esto, ya estoy con el Señor. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. Y lo que leí cambió todo. La primera entrada era de marzo de 1994, cuando yo tenía 4 años. He estado estudiando la historia de la Iglesia primitiva. Cuanto más leo a los padres de la Iglesia, más me doy cuenta de que la Iglesia del siglo II ya era católica, en estructura y doctrina. Ignacio de Antioquía habla de obispos, de la Eucaristía como cuerpo real de Cristo, de la Iglesia católica por nombre. Esto era en el año 107. Si la gran apostasía ocurrió tan temprano, ¿cómo podemos confiar en el canon bíblico que esa misma Iglesia nos dio? Seguí leyendo, página tras página. 30 años de entradas. Julio de 1996. Hoy estudié sobre María. Los protestantes la ignoramos casi por completo, pero los primeros cristianos la veneraban, no como diosa, sino como Theotokos, Madre de Dios, y es un título necesario para proteger la divinidad de Cristo. Si María no es Madre de Dios, entonces Jesús no es Dios. La lógica es impecable. Diciembre de 1998. Celebramos hoy otro servicio navideño. Hablé sobre el nacimiento de Cristo, pero internamente me pregunto, ¿por qué los reformadores rechazaron tanto de la tradición católica cuando esa tradición viene de la Iglesia primitiva? No fue invención medieval, era fe apostólica. Marzo de 2001. He estado estudiando la doctrina de la presencia real en la Eucaristía. Juan 6 es tan claro. Mi carne es verdadera comida. Los discípulos se fueron porque lo tomaron literal, y Jesús no los detuvo para aclarar que era símbolo. Los católicos tienen razón en esto. Febrero de 2005. Hoy cumplí 43 años, y toda mi vida adulta he vivido una mentira.
Sé que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, pero tengo miedo. Si me convierto pierdo todo, mi ministerio, mi familia, el respeto de mi comunidad. ¿Cómo puedo hacer eso a Elisa? ¿A mis hijos? ¿A la congregación que me ha seguido fielmente? Octubre de 2010. Andrés tiene 20 años. Es un joven brillante, sincero, estudia teología, quiere ser pastor. Y yo lo estoy guiando por un camino que sé que es incompleto. Señor, perdóname. No soy lo suficientemente valiente para seguir mi conciencia, al menos que Él sea más valiente que yo. Las lágrimas caían sobre las páginas mientras leía. Mi padre había pasado 30 años sabiendo la verdad y sin atreverse a vivirla. Había más. Oraciones escritas a mano, copias del Ave María, estudios sobre el papado, reflexiones sobre la confesión sacramental, notas sobre la comunión de los santos, todo escondido en un cuaderno que nadie más sabía que existía. La última entrada era de octubre de 2024, 2 semanas antes de su muerte. El cáncer me está matando. Pronto estaré ante Dios y tendré que responder por mi cobardía. Viví toda mi vida sabiendo la verdad pero sin vivirla. No por falta de fe, sino por exceso de miedo. Señor, ten misericordia de mí, y si mi hijo Andrés encuentra este diario, que sea más valiente que su padre, que complete el camino que yo no pude tomar. Cerré el cuaderno, me senté en el suelo de la oficina de mi padre y lloré. Lloré por él, por los 30 años que vivió dividido, por el peso que cargó en silencio, por el miedo que lo paralizó. Pero también lloré por mí, porque su confesión me obligaba a preguntarme, ¿yo también estoy ignorando la verdad por conveniencia? ¿Por lealtad familiar? ¿Por miedo? Los siguientes meses fueron de investigación. Leí todo lo que mi padre había estudiado, los padres de la Iglesia, historia eclesiástica, apologética católica, y llegué a la misma conclusión que él. La Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Pero yo tenía algo que mi padre no tuvo: su ejemplo. Vi lo que le costó vivir en mentira, vi el peso que cargó y decidí que no iba a repetir su error. El 2 de noviembre de 2024, Día de los Fieles Difuntos, fui por primera vez a una misa católica, en la Basílica de Querétaro. Me senté en la última banca y recé por mi padre. Durante la misa sentí algo que no puedo explicar racionalmente, una presencia, un calor en el pecho y una certeza interior. Él está en paz. Ahora termina lo que Él comenzó. Esa frase, termina lo que Él comenzó. Como si mi padre desde donde estuviera me estuviera dando permiso. Más que permiso, una bendición. En diciembre de 2024 hablé con mi madre. Le mostré el diario. Ella quedó devastada. No puede ser, tu padre era un hombre de fe. Mamá, era un hombre de fe. Por eso luchó tanto con esto. Sabía la verdad, pero tuvo miedo de vivirla. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a completar su camino. Mi madre lloró. Me dijo que estaba traicionando la memoria de mi padre. Mis hermanos reaccionaron igual. Papá fue pastor evangélico hasta su muerte. No puedes usar un supuesto diario para justificar tu apostasía. Pero yo ya había tomado la decisión. No era apostasía, era completar lo que mi padre comenzó. Renuncié como líder de jóvenes. Hablé con la congregación. Les expliqué que después de estudiar la historia de la iglesia, la patrística, la teología, había llegado a la conclusión de que la Iglesia Católica era la plenitud de la fe. Hubo rechazo, hubo enojo, hubo acusaciones de que estaba usando la muerte de tu padre para justificar tu error. Pero también hubo algunos que me dijeron en privado, yo también he tenido esas dudas. Comencé el proceso de RICA en enero de 2025 y el 15 de agosto de 2025, solemnidad de la Asunción de María, fui recibido en plena comunión con la Iglesia Católica. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, pensé en mi padre, en las 30 años que pasó estudiando sobre la presencia real sin atreverse a recibirla, y sentí que, de alguna forma, él estaba recibiendo lo que siempre había deseado a través de mí. ¿Ha sido fácil? No. Mi madre apenas me habla. Mis hermanos me evitan. La congregación que mi padre fundó me considera un traidor. Pero tengo paz.
porque no traicioné a mi padre. Lo honré, completé lo que él quiso hacer, pero no pudo por miedo. Y cada vez que voy a misa, cada vez que recibo la Eucaristía, rezo por él. Rezo para que Dios, en su misericordia, haya tenido compasión de un hombre que conoció la verdad, pero fue paralizado por el miedo. Un hombre sincero, un hombre bueno, pero un hombre que no fue lo suficientemente valiente. Mi nombre es Andrés Ernesto Villanueva Ortiz. Tengo 35 años y estoy en paz de haberme hecho católico, porque hace un año mi padre me confesó en su lecho de muerte que siempre quiso serlo. Y aunque esas palabras me destrozaron, también me liberaron para ser lo que él no pudo ser, y creo, con todo mi corazón, que desde el cielo él finalmente está viviendo la fe que en la tierra solo pudo estudiar, y que algún día, cuando yo también esté ante Dios, nos encontraremos, no como pastor evangélico e hijo apóstata, sino como dos hombres católicos que finalmente están en casa. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.